Hola, soy Juanma Espinosa, capitán del Real Jaén. Escucha los partidos de tu equipo en Canal Jaén Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Imágenes Perdidas o Desconocidas en Jaén. En el último programa de la primera temporada vamos a contar con la presencia de algunos de nuestros habituales colaboradores. En primer lugar saludamos a Francisco Carrillo, pintor, profesor de dibujo, director de la Academia de Arte Carrillo. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Pues bueno, feliz de cerrar el ciclo de esta primera temporada. Muy bien, también contamos con la presencia de José Manuel Marchal, que es historiador y archivero de la agrupación de cofradías de la ciudad de Jaén. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joaquín. Un honor haber estado en todos estos programas y bueno, y ya en el último, pues mayor si cabe, ¿no? Igualmente. Y también está con nosotros hoy, es un honor para todos, como siempre, don José Domínguez Cubero, historiador, doctor en Historia del Arte. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, vamos a comenzar con una imagen realmente desconocida para la mayoría de los jiennenses, como es este crucificado que estamos viendo ya en pantalla, que es un Cristo que se encuentra en la capilla del Colegio de San Pedro Poveda, de las Teresianas de Jaén. Paco Carrillo, en primer lugar, te doy la palabra. Cuéntanos sobre la valía de este Cristo. Pues mira, la valía del crucificado que estamos viendo, pues casi me llegó de casualidad, entre comillas la casualidad, ¿no? Porque creo que no hay nada casual. Hace unos 10, 11 años yo estuve de profesor sustituto en el Colegio Pedro Poveda, y una de esas mañanas que, bueno, pues que no tenía clase, tenía guardia, bajé a la capilla, donde me llamó la atención ese armario del que ya hablamos, y a la derecha había un crucificado, tamaño académico, metro 20, que me fascinó por completo, hasta el punto de que cogí un lápiz y un papel y empecé a esbozar una serie de dibujos, porque en aquel momento mi móvil no tenía todavía la capacidad fotográfica que tienen los móviles ahora. Estamos hablando del año 2009, 2010. Uh-huh. Y lo primero que hice fue hacer un dibujo, ¿no? Hasta tanto que lo puse en conocimiento años después, algunos días después, a Pepe, para que lo viese, y porque me resultaba extraño no haberlo visto en el libro de los crucificados de la diócesis de Jaén.
Me parece un crucificado excepcional, un crucificado en terracota que, bueno, desconocemos cómo ha podido llegar, como otras tantas cosas de este colegio, como es el armario, pero me parece una pieza extraordinaria, de un valor muy bonito. Me llamó la atención, como he dicho, porque lo toqué, que fuese terracota. Terracota es el barro cocido y posteriormente policromado, y que se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, ¿no? A tenerlo en cuenta lo que es la estructura, ¿no? Sí es cierto que le hace falta una limpieza superficial, puesto que hay demasiada grasa ya de lo que es el crucificado, sobre todo el toqueteo de los pies y la cabeza, pero estructuralmente nos encontramos con una pieza todavía bien conservada. Más allá de eso, es un Cristo vivo, como podéis observar, un Cristo, pues, digamos, corriendo ya las últimas bocanadas de aire, nos empieza a ver esa perfecta torsión, ¿no? Abigarrada, muy bonita, y bueno, que nos está, digamos, dando matices muy decimonónicos, muy académicos, muy basados también en algunas esculturas dieciochescas de algunos imaginarios italianos, que a mí en ese principio me recordó un poco al Gardi, algunas cosas de ese movimiento, aunque no tiene nada que ver, no tiene esa fuerza, pero me parece un crucificado que, como digo, pues cuando todo esto de la pandemia pase y podamos asistir a los colegios, podamos ir a la capilla, puesto que es pública, todo aquello que quieran verlo de cerca, le atendería que fuese al colegio a verlo, de paso ver el armario que hay justo al lado del altar, y vean esta joya escondida de Jaén, porque creo que es una joya de estos crucificados que tenemos notablemente grandes, que no participa quizás de ninguna corriente estética de Jaén, puesto que posiblemente vino de otro sitio. Eso ahora nos lo dirá nuestro amigo Pepe, que es el experto en este tipo de manifestaciones artísticas, pero me parece una joya. Yo, sin duda, de hecho, guardo todavía los dibujos que hice de la cabeza y de los pies del crucificado, y me parece una pieza muy a tener en cuenta, ¿no? Del patrimonio, sobre todo escondido o desconocido, que tenemos en la ciudad de Jaén. Una pieza excepcional, para mi gusto. José Domínguez Cubero, efectivamente este Cristo no pertenece a la diócesis como tal, llega desde fuera, pero ¿a qué época y a qué estilo podemos escribirlo? No he analizado muy bien la pieza y necesitaría verla con más detenimiento, pero yo apuesto porque ese Cristo tiene una connotación del barroco italiano, muy dentro de los aires de las imágenes de Bernini y de otros cuantos escultores de ese momento, del momento del 16, del 17 italiano, de la segunda mitad del 17 italiano. Eso luego después se llegó produciendo a lo largo de tiempos siguientes, o sea, durante el siglo XVII. La tradición cuenta con los Cristos todavía en el 18, y es muy posible que haya que buscar por ese motivo, por esos lares, por ese instante. De todas formas, el crucificado está en relación con otros tantos que se hicieron aquí, en España. En concreto, me recuerda mucho un crucificado que se encuentra en el oratorio del Caballero de Gracia. A los pies del templo ese hay un crucificado, que no me acuerdo ahora el autor, no sé, pero está también relacionado con los de Pereira. El escultor ese italiano, portugués, que anduvo con frecuencia aquí en nuestra tierra. Ese es. Estoy buscando la relación del personaje este, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es que me lo recuerda muchísimo. En concreto, el que más me recuerda la imagen es un crucificado de Bernini que está en Italia, del año 1660. Aquí en el Escorial hay otro Cristo de Bernini magnífico, que yo lo vi en la exposición que montaron en el Palacio Real, hará 2 años o cosas así, y que está muy vinculado con esta tipología. Es que en el siglo XVII se generalizó mucho. Italia pesaba una barbaridad. De manera que eso es lo único que puedo decir. Como no lo conozco personalmente, pues estoy deseando de verlo, desde luego. Una joya. Yo, Pepe,
No, le decía a Pepe porque yo le dije a Pepe, de acuerdo, le mandé unas primarias fotos. Sí, una foto, sí. Y la tengo por ahí guardada. Y quisiera verlo contigo porque a mí, hombre, lo que acabas de decir pues está dentro de la lógica, ¿no? Que todos más o menos pensamos. Yo en el primer momento, cuando lo vi, pues me pareció un Cristo del 18 más que del 19, aunque sea cierto que posiblemente sea un crucificado del 19, no hecho la cintura del 19, pero con una mirada hacia atrás notable, ¿no? De ver que hay, seguramente a través de alguna estampa que ya pudiese llegar en el momento, pues pudo materializarse, sobre todo en ese encogimiento de hombro que tiene hacia la derecha, ¿no? Es muy italiano y respira de esos aires. Pero me gustaría verlo cuando podamos contigo, una mañana, y luego posteriormente lo conversamos en el Pilar de Rabalejo, Pepe. Eso siempre, ¿eh? Para cerrar muy la bien, jornada, como Dios manda. eso para mojarlo después ahora. Claro. Yo querría comentar algo, y es que debe ser de los pocos crucificados de la diócesis con 4 clavos, que yo creo que es iconográficamente es también una de las cosas más llamativas de esta pieza, ¿no? Y yo viendo antes, pensando, bueno, qué decir cuando uno no es historiador del arte ni entiende bien de arte, es precisamente eso, que me recuerda a la escultura de Manuel Pereira o de este escultor que nos comentaba Pepe del Caballero de Gracia, creo que es Sánchez Barba, el que está tan difundido en Madrid, que son, Pereira es un escultor portugués que de finales del siglo XVI y que desarrolla, pues, es casi centenario, muere a finales del siglo XVII y desarrolla, pues, toda su actividad en Madrid, pero se ve que su influencia es tremenda, en todos los ámbitos, y Madrid es corte, ¿no? Y de Madrid, pues, van a parar muchísimas de las producciones, de Madrid salen muchísimas de las producciones a toda España, ¿no? Un dato interesante. Bueno, pues nos quedamos con esta imagen del Cristo, del gran desconocido, seguramente de las iglesias, de las capillas de Jaén, como es este Cristo de la parroquia, no, del Colegio de San Pedro Poveda, de las Teresianas de Jaén. Y en el siguiente bloque de nuestro programa vamos a hablar de unas imágenes conocidas en la ciudad de Jaén, sobre todo 2 de ellas que son los angelitos que lleva Nuestra Señora de las Angustias, de la Cofradía de la Buena Muerte, pero que en su origen no pertenecieron a esta imagen, sino a la que están viendo en pantalla, a la Virgen de la Correa, una formidable talla de la que nos va a hablar José Domínguez Cubero, que además va a vincular y va a demostrar la autoría de la misma por comparación, ¿verdad?, con otras imágenes muy similares del autor. José Domínguez Cubero, la Virgen de la Correa y su angelito. Bueno, vamos a ver. A mí me llamaron la atención del grupo Los Angelitos. Yo esos angelitos siempre me han llamado muchísima la atención y he dado cuenta que el autor que hizo era una persona que sabía perfectamente el arte de esculpir. A través de un trabajo que realizó Arturo Aragón Moriana, no me acordaba del nombre, sí. Arturo hizo un trabajo espléndido sobre esas imágenes, los angelitos y la Virgen, porque que forman un grupo. Los ángeles pertenecían al grupo de la Virgen de la Correa, de la Dolorosa, y una cruz que llevaba la parte de atrás. Esos ángeles fueron descontextualizados en el sentido de que desaparecieron del grupo y fueron a adornar la Virgen de las Angustias granadina, la de la procesión, la que procesiona, la espléndida imagen de Mora. Sí. Siempre he pensado que esos ángeles tan expresivos pudieran estar dentro del mundo del barroco. Y claro, aquí la figura más importante de nuestro barroco dieciochesco fue José de Medina. De manera que, al no tener otra referencia, pues aposté porque fueran unas piezas de José de Medina. Mire usted por dónde, haciendo un viaje por Cataluña, voy a Figueras a ver el Museo de Dalí
Y justo enfrente del Museo de Dalí hay una espléndida iglesia del gótico catalán, espléndida en todo el sentido de la palabra, y entro a recrearme con la arquitectura. En la tercera capilla de la nave del Evangelio topé con un grupo de una Angustias, la Virgen sentada y el Cristo yacente a lo largo, por bajo de su, pues en el suelo, a lo largo del suelo, y ella recogiendo su cabeza y cabellera, y circundada de 3 angelitos idénticos a los que tenemos aquí. Aquello me llamó inmediatamente la atención, cogí la cámara fotográfica, hice las fotografías pertinentes y me fui a una cartela que había allí, hablaba de Ramón Amadeus, el escultor, año 1780 y tantos, no me acuerdo exactamente. Aquello me llenó de alegría. Cuando llegué, lo comparé con lo que había aquí, era lo mismo. Entonces, es un artículo pequeño y se lo mandé al boletín de la cofradía del Cristo de la Buena Muerte, que es donde corresponde, donde pertenecen ellos, donde están desfilando todos los años con Nuestra Señora de la Angustia. Y a los 2 años volví otra vez a visitarlos para enterarme, preguntar a ver dónde pudiera encontrar más imágenes de esas, que después hay muchas, pero en Cataluña hay muchas. Pero me confundí y en vez de irme a la iglesia de Figueras me fui a la Catedral de Barcelona. Y en la tercera capilla de la nave del Evangelio llegué y allí no estaba la Virgen. Entonces fui a la sacristía y una monja joven que estaban encargada allí del culto, le pregunté, mire usted, ahí había una imagen de una Dolorosa espléndida con unos angelitos más espléndidos todavía, unos angelitos plañideros. La mujer puso una cara de extrañeza, y mire usted, yo hace más de por lo menos 6 años que yo aquí, y yo ahí no me acuerdo de haber visto ninguna Virgen Dolorosa. Yo me empeñaba en que allí estaba la Virgen Dolorosa. Y ya la mujer me dijo, vaya usted, hablé con esta monja que está ahí enfrente. Una monja mayor que me recibió con unas cajas destempladas. Ahí no hay virgen ninguna ni nada. Vaya usted y se lo pregunta a la señora que está a la entrada del coro, que tiene el catálogo de los fondos que se conservan en la catedral. La mujer me dijo que tampoco se acordaba de haber visto ninguna virgen, pero me recibió muy bien y me hizo un recorrido por toda la catedral, incluso por el museo. El museo es magnífico, lo que guarda la catedral de Barcelona. Y hasta que me vino a la memoria que no era ahí, que era allí, que era en Figueras. Y aquella misma tarde me fui a Figueras y lo volví a recrearme otra vez. Entonces me dijo un señor que estaba por allí que había muchas imágenes de ese tipo. Y que es posible que el escultor tuviera una serie de angelitos preparados y que lo iba distribuyendo a medida que las obras iban saliendo. O sea, que todas las imágenes de pasión que hacía él, sobre todo de Dolorosas y de Cristos yacentes, iban acompañados con esos ángeles. Tenía, digamos, como una serie de ángeles hechos ya, preparados, nada más que para situarlos cuando convenía. Ahora bien, en el estudio ya detallado de esas imágenes nos damos cuenta de que su autor, este Ramón Amadeus, era un personaje que había preparado, estaba instruido en la técnica de los barros, era un barrista. Y lo mismo que es muy propio de la zona del Levante. Los barros levantinos sirvieron para que como Salsillo practicara con ellos, hiciera esas imágenes que están muy vinculadas estilísticamente con los angelitos esos y con la Virgen esa. La Virgen es una Virgen extraña a nosotros, pero perfectamente modelada como si fuera en barro. La Virgen no tiene de talla nada más que la cabeza y las manos, lo demás es un maniquí. Es muy importante porque ese señor creó una escuela de barristas. Uno de ellos era ubetense, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero ese ubetense se fue a trabajar allí. Y con él aprendió la técnica de las figuritas de Belénes y se traslada a Mallorca
y hace todos los belenes importantes del siglo, finales del XVIII, del XIX, que hay mucho, y todos vinculados con la escultura de este señor. Este señor era de Barcelona, pero se marchó al pueblo de Tarragona, que tanta fama tiene de ver a los santos. ¿Cómo se llama? Olot. A Olot, ahí en Olot. En tiempos de la Revolución Francesa, aquello desaparece, pero cuando se termina la Revolución Francesa empieza el auge todavía con más fuerza. De forma que todo esto que estamos diciendo se le puede aplicar a la historia de estos bellísimos angelitos que poseemos con mucha fortuna en la Catedral de Jaén. Antes de retirarme, quiero que sepan que eso vino aquí a través de un canónigo que era catalán, Galma. Era Chantre Galma. Y el Chantre Galma compró imágenes de su tierra, se las trajo aquí, las puso en su capilla particular y en el testamento dejó que todos esos bienes suyos pasaran a la catedral. Entre estas piezas también hay que contar a un San José de Oriol. Entonces era beato, me parece que fue Pío X el que lo santificó, le dio la categoría de santo, primero beato y después santo, y se conserva en la catedral. Me parece que está en la capilla del Niño Jesús, una figura pequeñita pero muy bella también. Además, en la parte de la peana pone su autoría, está firmado, también de Ramón Amadeu. Esto es ampliar la riqueza escultórica que poseemos en nuestro tiempo, que en nuestro templo, que es varia, interesante y buena. Sin duda. José Manuel. Bueno, yo confirmar y bueno, reseñar un poco lo que nos ha dicho don José Domínguez Cubero, ¿no? Que gracias a ese mecenazgo del canónigo y chantre Garma, pues poseemos hoy en Jaén pues un conjunto de esculturas de este escultor catalán, fundador, bueno, de la escuela de Olot y bueno, tan importante en el ámbito de la Corona de Aragón para el primer, ¿no? Bueno, el último neoclasicismo, el último sí. Y bueno, el arte del siglo XIX que inaugura, pues, creo que espléndidamente el arte del siglo XIX. La biografía del Chantre Garma y todo su mecenazgo artístico y devocional pues nos daría para hacer un completo documental, porque tiene una vida extremadamente interesante y bueno, nuestros oyentes deben de saber, bueno, que trasluce en su testamento, que lo otorga en 1824, un poco antes de morir, pues todo un interés por dotar y regalar muchos de sus bienes a la catedral, de la que fue un enamorado, y además a él debemos, entre otras cosas, la salvación del Santo Rostro durante la Guerra de la Independencia. Él es el que se encarga en el Cabildo de esconder la imagen original del Santo Rostro y sustituirlo por otro copiado, ¿no? Es decir, es un personaje no solo importante para el mecenazgo artístico de la catedral, sino importante para la historia del templo, ¿no? Y bueno, lo dejamos ya, sino para la siguiente temporada. Un personaje muy relevante, por tanto, en la conservación de nuestro patrimonio. Pasamos, por tanto, al tercer bloque y último de nuestro programa y de la temporada. Y no podíamos terminar de mejor manera esta primera temporada del programa de Imágenes Perdidas o Desconocidas en Jaén que con el Cristo del Corpus, el que es padre y matriz de los Cristos crucificados de Jaén. Don José Domínguez Cubero, ¿qué relevancia tiene el Cristo del Corpus de la parroquia de la Magdalena? Vamos a ver, ya lo dije antes, que el crucificado de la Magdalena es el padre de la imaginería cristífera del siglo XVI en Jaén. Hubo otros crucificados en la transición del gótico al renacimiento, que lo mantenemos todavía en la catedral, que son los que produjo Gutiérrez Gierero, un escultor que llegó de aquí,
que llegó aquí procedente de Murcia, era en concreto de Amberes, ha documentado, y en el año 1504, estaba presente ya en Castilla, residiendo en Murcia, y que después vino a trabajar el coro de la Catedral de Jaén y dejó aquí unas piezas interesantísimas. Tuvo muchísimo trabajo hasta los años 30. Pero en este momento en que está este personaje trabajando, tiene lugar la llegada directa desde Italia de personajes que habían estado trabajando personalmente con Rafael. Jacobo Florentino, el Indaco, Jacobo Torni y Pedro Machuca. Que se presentaran aquí a estos personajes significó la llegada directa de Italia del más puro renacimiento italiano, florentino y romano. Florentino por la vinculación con Rafael y con Miguel Ángel, porque tanto uno como el otro participaron en trabajos con Rafael y en trabajos con Miguel Ángel, de forma que la savia Miguel Ángelesca y rafaelesca se nos hace presente muy pronto. Y eso es lo que tiene de importancia el Renacimiento en la Andalucía oriental. Se hacen presentes aquí. La misión que traían era irse a la Capilla Real, a Granada, trabajando para la corona. Pero antes de aparecer en Granada, aparecen aquí en Jaén. Eso, claro, supuso una oleada de aire fresco dentro del mundo gremial, del mundo medieval, que diga. Bien. Y uno de estos elementos importantes, de estas producciones importantes, fueron el coro, el Cristo del Corpus de la Magdalena. Fue en el año 25 cuando parece que se hace esa imagen. No está documentada, pero sí sabemos que en ese año Jerónimo Quijano, que era un discípulo muy directo de Jacobo Florentino. Jacobo Quijano tampoco está documentado en sus primeros momentos, pero trabajó en Burgos con Bigarny. Ya lo dijimos en las veces pasadas. Exacto. Trabajó con Bigarny. Y Bigarny, como se hace presente aquí, por Granada para la Capilla Real, con el magnífico retablo, y aquí en Jaén con el coro, pues vino con sus colaboradores, y uno de los colaboradores fue Jerónimo Quijano. Jerónimo Quijano resulta que se afilia a las novedades italianas del Jacobo Florentino. Está documentada la unión de los dos formando compañía, y resulta que para INRI ese señor se casa con una hija de los principales constructores del coro de la Catedral de Jaén, que era Juan López de Velasco. Juan López de Velasco, como más experto en España, le sirve al italiano, a Jacobo Florentino, para suministrarle las experiencias hispanas y al mismo tiempo para darle el otro trabajo. El suegro se queda como jefe del taller que montó aquí en Jaén, y luego después, al trasladarse a Murcia, pues se va el suegro con él y queda como personaje visible Jerónimo Quijano. De forma que todo el trabajo de Jacobo Florentino aquí queda bajo la responsabilidad de Jerónimo Quijano. En el año 24, vino tarde, en el año 24 llegó aquí Jerónimo Quijano, y vino a poner unas piezas que había que realzar el retablo de la capilla mayor de la catedral, haciéndole un banco, una predela, y para hacer esas predelas llegó Jerónimo Quijano. Parece ser que una de las piezas que realizó para ese tema fue la Santa Cena, que se guarda en el Museo de la Catedral, la exposición permanente de la catedral. Y una señora, doña María de Boín, decide hacer en su capilla del Santo Domingo de Jaén un retablo
que firma con López de Velasco. López de Velasco, al irse, se queda responsable máximo el tallista, que es Jerónimo Quijano, y el pintor, que es Lucas Quiterio. Y ahí se interrumpe la documentación. Eso fue a principios del año 25. Ya no se habla más, ya no aparece más documentado. El escribano que les servía a ellos era un tal Díaz. Y es que se pierde todos los protocolos que siguen de los finales del siglo XXV hasta el siglo XVI. Y en ese lote perdido seguramente estaba el contrato del retablo del Corpus. Por lo tanto, estoy casi completamente seguro que ese retablo es del año 1525. ¿Qué fue lo que se pretende la cofradía del Corpus de la Magdalena, que tiene un origen medieval? Pues lo que pretende es dar un culto al Calvario, al cuerpo de Cristo, a la misión más importante de la salvación, que está representada ahí, en ese Calvario. Un Calvario, modelos, unas imágenes seguramente tomadas de los grabados de ese momento, que eran tan abundantes. En el centro aparece Cristo, a la derecha aparece la madre con el grupo de mujeres, en el llanto y la madre afligida, representando la quinta angustia, y en la parte opuesta la soldadesca y la Magdalena a los pies, exactamente igual y en la misma disposición que lo hizo Bigarny en el trasaltar de la Catedral de Burgos. Es una reproducción casi fidedigna. De manera que ahí tenemos ese magnífico trabajo con una magnífica policromía, que, como dije la vez pasada, quien servía ese tema era Lucas Quiterio, y Lucas Quiterio fue el que se encargó de hacer la pintura, y el mismo que luego después hizo también la pintura del primer crucificado del Cristo de la Veracruz, el famoso Cristo de la Veracruz que estuvimos hablando la semana pasada. Y no sé qué deciros más. Bueno, sí, que está descontextualizado actualmente porque no está en su sitio. El Cristo se ubicaba en un arcosolio en el ángulo de la superior, o en la parte superior de la nave. De la nave de la epístola. Yo he ido a ver qué ha pasado con ese hueco. He tocado, me he dado cuenta que ese hueco está cubierto con un tabique, porque dentro en el interior se oye hueco. Cuando se golpea, se oye un espacio libre. Y yo no sé por qué no volvieron a ponerlo en su sitio. Bueno, porque seguramente si eso se quitara aparecería el vano de medio punto, al fondo la policromía que tenía representando una escena en trampantojo de la ciudad de Jerusalén, y como embocadura tenía dos columnas, tenía una especie de pórtico clásico con dos columnas que se mantienen las columnas a un lado y otro de la puerta que hay para salir al patio de la alberca, al antiguo san de la mezquita, y al patio, y en la parte superior había un frontón rectangular que se ha perdido, pero las columnas están. O sea que eso, cuando poner otra vez el frontón, ya se quedaba otra vez en su sitio. Esto supongo que sería consecuencia de la restauración, remodelación de la iglesia, me refiero, en el siglo XX, supongo que. Pues no sé, yo creo que eso de la guerra está desaparecido. La restauración no tuvieron eso en cuenta, desde luego. No lo sé. La restauración, tal y como lo vemos hoy en día, digamos, la intervención de Verges, que es la última. Verges Roldán. Desde luego, yo creo que es la que no corrige, digamos, las reformas posteriores a la guerra civil. La iglesia quedó muy afectada después de la guerra civil, la mayor parte de sus bienes pues fueron destruidos, pero claro, Verges cambia completamente la concepción en tres naves, la hace de 4, replantea muchos de los elementos que quedaban. Las esculturas de ese arcosolio que nos comentaba don José, precisamente se conservan en la iglesia, que son sí, señor.
de mármol, incluso los capiteles están dorados, digamos que se sacaron de contexto y digamos que perdieron la oportunidad de haber recreado y llevado a su sitio primitivo este soberbio conjunto escultórico, ¿no? Y no hubiera sido tan difícil. No, claro que no. No, porque los elementos lo tenían y además fotografías existen. Exacto. O sea hay una magnífica fotografía de Bonifacio de la Rosa de los años 10 del siglo XX que recoge perfectamente esa el altar es lo que coge. Exacto, el altar, porque luego hay otro del legado de los Ortega, sí, que está tomado en un ángulo más alejado y se ve perfectamente toda la estructura esa del arcosolio con el marco que hemos indicado de esa portada monumental, ese arco triunfal, y se ve perfectamente. Lo que sí me gustaría saber, porque se habla mucho, se han hecho muchísimas conjeturas sobre la procedencia de la imagen. La procedencia de la imagen es un encargo de la cofradía. Eso, la cofradía tenía cierta importancia. Pero además, basándose en que la parte de abajo tiene una galería de ángeles, de angelitos, de cabeza de angelitos, que son muy propias de Ghirlandaio, porque Jacobo Florentino fue discípulo de Ghirlandaio. Y de ahí la tomaría y pasaría a Jerónimo Quijano, que la utiliza también mucho. Y en el centro hay un escudo de las 5 llagas, por lo cual pudiera pensarse que tuviera una procedencia de la cofradía de las 5 llagas o de alguna cofradía vinculada con los franciscanos. Porque el escudo es franciscano. Pero eso no tiene nada que ver, porque el escudo franciscano entraba en todas aquellas templos, aquellos lugares donde tenían principios franciscanos. Por ejemplo, en la Santa Capilla de San Andrés, en la magnífica bóveda que tiene tan toledana y tan bien construida, ahí en ese momento en Jaén se hacían esas bóvedas admirablemente. Son reproducciones del cimborrio que había en la antigua catedral. Pero ahí, en la de San Andrés, en concreto, miramos hacia arriba y vemos el mismo escudo de las 5 llagas. Y que sepamos, en San Andrés no tenía nada que ver con los franciscanos. O sea, todos los que tuvieran principios basados en el franciscanismo ponían el escudo. Y ese es el sentido que tiene que tener el escudo ese, que ha desaparecido por completo. No tenemos nada que puede indicar ese tema, nada más que la fotografía. En el año 2018 publicó el gran investigador Rafael Cañada un artículo en Pasión y Gloria, precisamente dando a conocer los estatutos de la cofradía. Del corpus. Sí, está muy interesante el tema, porque además da valor a la existencia de una cofradía del corpus en la Magdalena desde tiempo medieval. Exacto, que incluso nos apunta que formaron parte de ella grandes personajes, incluso que había nobles entre sus miembros que fueron los que costearon los primeros años de esta cofradía. Y que era de una pujanza económica muy, muy notable. No tiene más remedio que ser, porque si no, no hubieran hecho ese magnífico y extraordinario conjunto escultórico. Y seguramente son los responsables de la traída de eso, lo que tú nos has comentado, de la traída del Renacimiento a Jaén. Eso sí, eso sin duda. No me refiero a la cofradía esa, me refiero fue la catedral. La catedral, cuando estaban realizando, el coro de la catedral era una pieza de gran envergadura. Y ahí todo el mundo, el que podía meterse, intentó hacerlo. Por eso es por lo que llegan aquí Jerónimo Quijano, Jacobo Florentino y Pedro Machuca. Que al mismo tiempo que estuvieron aquí, les sirvió para hacerle un trabajo a la catedral. Ellos fueron los responsables del retablo que se montó en el trascoro de la Virgen de Consolación, de Nuestra Señora de Consolación, de donde es muy posible que pertenezca el cuadro de la Virgen de la Cinta, de la imagen de esa maternidad preciosa que se guarda en el Museo de la Catedral. Esta es la Señora de Consolación, y eso es de Machuca, de Pedro Machuca. El retablo la hizo Pedro Machuca, y Pedro López de Velasco se encargó de la decoración de los grutescos, o sea, de la talla de los grutescos. Y esa talla de grutescos estaba muy vinculada
con la que su suegro, con la que su yerno, Jacobo Florentino, del que era especialista, hacía. De forma que ahí estuvieron trabajando Jacobo, por un lado, como diseñador, y pintando Machuca. Y eso estaba también dentro del coro, la parte posterior, la capilla central del trascoro. Todo está en relación. Y a partir de ese momento ya se queda Jaén vinculada en el arte del Renacimiento con todos sus honores. Uh-huh. José Manuel, has comentado lo que Rafael Cañada adelantó arrojó, en fin, o dio luz sobre la primitiva cofradía del Corpus. ¿Qué se sabe? ¿Se sabe cuándo se extingue esta hermandad, esta cofradía? Que tenía carácter sacramental. Bueno, como todas las cofradías de la ciudad y de la diócesis sacramentales, la desamortización termina con sus bienes, ¿no? Son expoliados, son revendidos, ¿no? Y esa fuente de ingresos que estas cofradías de origen medieval de nuestra ciudad tenían y que les permitía pues la subsistencia, las condena a la práctica de desaparición. Luego también el cambio un poco en las prácticas religiosas de los siglos XIX y XX transforman mucho las cofradías sacramentales y lo que las convierte en exclusivamente cofradías que se dedican al culto sacramental. Y matices como en fin, como gremiales o de tipo nobiliario, como podía tener esta cofradía de sacramental de la Magdalena, pues desaparecen y bueno, con la desaparición económica y bueno, un poco con la persecución también religiosa del siglo XIX y XX y lo que es la quema y desaparición física de sus bienes, pues digamos marca su desaparición. De lo poquito que se queda de esta cofradía, además pues de este relieve escultórico, están los estatutos de 1615, que es la base del trabajo de Rafael Cañada en Pasión y Gloria del año 18. Esos estatutos se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Jaén, que tiene una sección muy interesante sobre cofradías, porque el ayuntamiento durante largo tiempo se convierte en, digamos, en la institución que recoge la labor caritativa de muchas de las cofradías de la ciudad gracias a las desamortizaciones, ¿no? Y por eso el Archivo Municipal tiene un fondo bastante interesante, sobre todo en lo relativo a las cofradías del origen medieval y renacentista, ¿no?, de la ciudad. Bueno, hay algo que revela la gran importancia de este Cristo, seguramente como herencia de la vitalidad y relevancia de esa cofradía del Corpus, y es que digamos que ha sido el epicentro devocional cristífero de la parroquia de la Magdalena, incluso en la propia cofradía de la Clemencia, cofradía de Gloria, anterior a la actual de Pasión. Llegamos a ver cómo en sus cultos principales están presididos por esta imagen, mientras que el Cristo de la Clemencia sigue en su capilla. Es algo curioso, ¿no? En esas maravillosas fotografías que conserva el Instituto de Estudios Jiennenses de Bonifacio de la Rosa, del interior de la parroquia antes de la Guerra Civil, podemos ver con sorpresa absoluta esto que nos comentaba, el uso de la imagen del Cristo del Corpus en los cultos cuaresmales. La vimos en programas anteriores, veíamos esa Virgen Dolorosa a los pies colocada en el centro de la nave, ¿no?, y delante del retablo barroco, y veíamos precisamente a la derecha, en el arco solio de la capilla de la cofradía sacramental, precisamente la imagen del Cristo de la Clemencia, ¿no? Es una sorpresa, y yo creo que precisamente la razón es esa calidad excepcional de la imagen que le hace pues descolgarla de la cruz y colocarlo sobre la cruz, digamos, de culto que le hace presidir la capilla. Documentalmente, en que yo sepa, no se conoce nada de esta duplicidad de cristífera de esta cuaresma de la parroquia de la Magdalena, sí. Pero bueno, la fotografía de Bonifacio de la Rosa nos lo ha probado, ¿no?
Paco Carrillo, háblanos. No sé, Sí, adelante, querido, dejadme un momento sí. que puntualice ahí algo. No sé yo quién es el autor. Yo creo que esa fotografía que está comentando José Manuel procede del legado de Ortega. Esa, la que tú dices de Bonifacio, es otra que se ve nada más el altar. Pero esa alejada corresponde. Te digo esto porque fui a pedir permiso a los sucesores de los Ortega para poder sacar una fotografía con más nitidez o perfeccionar la nitidez de esa fotografía. Porque a mí me llamó muchísimo la atención ver sustituido el Cristo del Corpus por el Cristo de la Clemencia. Es un tema muy interesante, porque del Cristo de la Clemencia la primera imagen que tenemos de época es esa. Aparece aún con yo creo que con la corona de espinas original. Sí, efectivamente. La corona que tiene y cubierto con un perizoma. Hay que darse cuenta, dije al principio, el Cristo del Corpus es el padre de la imaginería cristífera que se realiza en la diócesis, no en Jaén, a lo largo de todo el siglo. Si hacemos un estudio comparativo de la cabeza del Cristo del Corpus con los Cristos que le siguen, todos vemos que tienen la disposición de la melena exactamente igual. El abrimiento de la bucal exactamente igual. El gesto de expresión dolida, lo mismo. Eso lo recoge Juan de Reolí y se extiende dentro de su taller. El taller de Juan de Reolí cogió hasta el año 1560 de una forma directa y después sus seguidores prolongaron la tipología hasta que prácticamente llega al fin del siglo y se impone la de Solís, la de Sebastián de Solís. Eso de que el Cristo del Corpus es el padre de los crucificados jiennenses, no lo digo porque me lo haya inventado, sino porque lo ve en mis ojos. Esa es una de las importancias más importantes de este crucificado, el que es el modelo palpante y parlante de lo que viene después. No quería que se me quedara esto en el tintero y ya lo he soltado. Muy buena de forma puntualización. que estoy satisfecho haberlo podido decir porque ya, sí. Y es relevante. Digo, Paco Carrillo, háblanos plásticamente de esta formidable imagen que como no tiene cofradía, pues mucha gente desconoce, pero que es una absoluta maravilla, como estamos comentando. Yo diría que de carácter escultórico es de las joyas de Jaén, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aparte de todo lo que había apuntado, que bueno, la verdad es que se aprende muchísimo escuchándolo, es artísticamente, bueno, no es que sea notable, es más que sobresaliente. Se han apuntado cosas interesantes desde el punto de vista estilístico que luego flotan a través de toda la imaginería, como ha dicho Pepe, hasta que llega Solís y rompe esa barrera, que ahora vamos a atender, pero bueno, decir que aunque no sea una cofradía, está en una iglesia donde sí hay una cofradía de la Magdalena y muchos cofrades, muchos devotos, muchísima gente que le gusta la historia y la cultura, pues sí, habrán podido ver ahora la imagen del Cristo del Corpus en la Magdalena. Que, por cierto, hace algunos años ya se puso, como dice Pepe, descontextualizado, lógicamente, sobre una especie de altar que han hecho ahora con algunos santos también debajo. Bueno, se ha querido simular aquello. No está mal, ¿vale? En cuanto a la pieza, es una gozada tener esta pieza aquí, ¿no? Quizás a los cofrades, digamos de pie, ¿no? Los que están acostumbrados a ver solamente la imaginería como algo totalmente de Semana Santa, vamos a quitar esa barrera, vamos a estudiar, vamos a analizar, por ejemplo, esta pieza que, como habéis dicho, es el crucificado, es el padre de la imaginería jienense. Pero no solamente nos vamos a fijar en eso, nos vamos a fijar en ese grupo escultórico, en ese alto relieve que tiene a los pies. Ahora hablaremos de los pies porque son auténticamente joyas de una anatomía perfecta.
Como vemos a la derecha del crucificado que antes ha apuntado Pepe, pues están las santas mujeres, está San Juan, están todos. A mí me llama soberanamente la atención ese, digamos, todavía sabor centroeuropeo, ese sabor medieval que todavía nos queda, incluso en la indumentaria y en la realización de los estofados que tienen las imágenes, donde se puede apreciar perfectamente esa carencia de color muy medieval, ¿no? Hay ausencia de color. Prácticamente la policromía de las imágenes está trabajada con un siena tostado, un azul y un vermellón y poco más, y un negro, ¿verdad? Donde podemos ver perfectamente ese dramatismo en la cara de María, ¿no? María es una mujer derrumbada, como veis, es de una sutileza, de una labranza alejada a lo mejor de ese naturalismo a lo que estamos acostumbrados, pero que podemos ver, acercarnos y disponer, ¿no? Disfrutar de esa sencillez que al mismo tiempo hace ejemplar esa talla y esa ejecución. Ya si nos vamos un poquito más arriba y vemos San Juan, que muchos pueden confundir con la Magdalena, puesto que no tiene rasgos varoniles, y son unos rasgos bastante feminados, pero el trenzado del pelo, la nariz, el arco supraorbital, es que es de una delicadeza y cómo se puede contar tanto sin fruncir el ceño y añadir, como suele ocurrir en la imaginería actual, que añaden músculo y añaden hueso donde no lo hay. Como siempre os digo, acercaros a la Magdalena y estudiar y ver esa compasión que hay algunas santas mujeres consolando a María, otras están intentando pues ver qué ha ocurrido con el maestro, ¿no? Como esa mirada, ese perfil cortado, fijaros qué perfil, digamos, tan apolíneo, ¿no? Tan sesgado, que está viendo pues qué ha ocurrido con el maestro. Es un diálogo. A la derecha, alzado con la cruz, vemos a la Magdalena, en una actitud también con un pelo riquísimamente tallado, con unos, digamos, una vestimenta típica europea. Incluso podemos ver hasta los propios sayones, los propios soldados, también con unas armaduras que nos pueden recordar a esos, digamos, vestimenta de la época. Y lo grotesco de los varones, fijaros cómo comunican, ¿no? Lo grotesco de los varones y los que han sentenciado a Cristo con las santas mujeres y el vello tallado. Si nos centramos ya en Cristo, dime. Paco, mira, perdona. Es que esa composición es una composición ecléptica, tomada de aquí y de allí. Ese personaje que hace de guardián con la lanza, el lancero, no es ni más ni menos que una transposición de Donatello, el San Jorge de Donatello, San Jorge de Donatello, que parece que es el centurión que se arrepintió después de lancear el pecho de Cristo y que fue convertido en santo, fue santificado. Una de las damas que llevan las manos al pecho, las dos manos directas señalándose al pecho y mirando a Cristo como responsabilizándose de su culpa, está tomado de uno de los grabados que quedaron de Raimondi de la Santa Cena de Rafael. O sea que tomaron de aquí y de allí, hicieron una composición muy abigarrada, porque ese abigarramiento de la composición es muy propia de Jerónimo Quijano. No hay nada más que ir a la magnífica sacristía de la Catedral de Murcia, donde Jerónimo Quijano dejó un conjunto escultórico que es máximo, extraordinariamente importantísimo dentro de la imaginería escultórica de España. Y en la tabla central aparece también la Quinta Angustia, la Virgen con Cristo a sus pies, en medio de un mare magnum de figuras, y todas están tomadas de esa misma manera. Lo mismo que la figura del apostolado, que están repartidas por toda la cajonería de la catedral, tiene mucha vinculación con las dos figuras que están en los ambones de la entrada al coro de la catedral. Porque Jerónimo Quijano se marchó, eso no lo hemos dicho. Se marchó en el año 26 a coger el puesto de maestro mayor de la catedral de Murcia, que dejó su maestro Jacobo Florentino por muerte repentina. Él se traslada a Murcia y desde allí viene, porque el obispo de Jaén, el cardenal
Merino le encarga que termine el coro de la catedral, que se quedaba sin terminar la parte de la sillería de los caballeros. Entonces viene, hace el diseño, pero no los trabaja él, los trabaja los discípulos de Gutiérrez Gierero. Si acaso debieron de ser suyas estas dos figuras que están en los ambones, que son exactamente similares a los que decoran la parte alta de la cajonera de la Catedral de Murcia. O sea que aunque este señor se va de aquí, nunca se va del todo. No hace mucho tiempo me llamaron de la catedral, me llamó el deán y me dijo, eran ya tarde, en pleno invierno, las 9:30 a las 10 de la noche. Y me dijo, Pepe, hay una señora de Murcia que pregunta por ti. Digo, ¿y qué quiere? ¿Dónde está? Dice, pues está aquí en la catedral. Digo, y a esta hora, dice, sí, quiere que ver contigo el coro. ¿Y quién es esa mujer? Se llama Cristina Gutiérrez. Cristina Cortines Gutiérrez o Gutiérrez Cortines. Digo, pues esa mujer le pongo yo vela de vez en cuando. Es una catedrática magnífica. Es una de las estudiosas más importantes del arte del Renacimiento en Murcia. Entonces al día siguiente quedé con ella, yo loco perdido fui. Esa mujer, hicimos un recorrido por el coro, me hizo observar muchísimas cosas importantes y me hablaba mucho de Jerónimo Quijano. De manera que nuestro coro y nuestra sillería, nuestra escultura de ese momento ha tenido una repercusión y la tiene dentro del mundo de la escultura española en general. De forma que esa imagen esa escena del grupo del Corpus de Jaén es de primera excelencia. Tanto es así que hace poco tiempo hicieron, con motivo del Año Santo de la Cruz de Caravaca, en Caravaca de la Cruz, se hizo una exposición sobre el Renacimiento y pidieron la imagen esta para llevarla, la imagen del grupo, del Corpus. Sí. No sé por qué, no se debieron de ajustar. Y entonces llevaron otra imagen que yo ya la documenté y que se encuentra en Murcia, de Gutiérrez Gierero, que es el Cristo de la Salud. Es un Cristo hermosísimo, que lo reconocí yo como obra de Gutiérrez Gierero, porque yo me planteaba, y Gutiérrez Cortines también, la profesora esa que terminó de deciros, que cómo es posible que este hombre estuviera desde el año 4 hasta el año 18 o 19 en Murcia y no sé que pudiera identificar una pieza suya. Se supone que estuvo trabajando en tal sitio, en cual sitio, pero no hay nada con seguridad. Cuando yo vi esa figura, digo, aquí está. Entonces, a propósito de eso, se llevaron la imagen esa en sustitución a la exposición de Caravaca de la Cruz, en sustitución del grupo del Corpus. Ya está. Creo que con esto ya hemos dejado bien sentada la importancia del grupo del Corpus de la Magdalena de Jaén. Creo que no es única, me refiero al crucificado. Como el crucificado del Corpus lo hay en Granada. El que está, el famoso Cristo de San Agustín, de unos rasgos más acentuados que el nuestro, pero siempre castellano, nunca italiano, como siempre se han atribuido estas imágenes. Se atribuían hasta hace muy poco a Jacobo Florentino. Esto no tiene, Jacobo Florentino era más limpio, era más puro en su renacimiento, no tenía tanto sabor goticista como tienen estos nuestros. Pero luego hay otros más. En la misma Granada está el Cristo del convento de Santa, no sé si es de las Clarisas, no me acuerdo exactamente. El Cristo de la Misericordia también es muy similar. Y en Murcia y en la Catedral 1, el Cristo de San Lorenzo de Murcia, muy adulterado por unas adiciones que le pusieron en el pelo y eso, pero también es un gran parecido, tipología. Sí. Eso se ha hecho hace poco un trabajo, un estudio. Recuerdo, Paco Carrillo, te mandé una foto, ¿verdad, Paco? Con esto hemos dejado... Sí, digo que a Paco Carrillo le mandé una foto de la Catedral de Murcia y digo, bueno, esto es el Cristo del Corpus, totalmente, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Sí. Bueno, Paco, algo más que añadir. Bueno, es lo que he dicho, ¿no?
No, pues simplemente lo que le digo a todos, ¿no? Que se acerquen a todo lo que todavía no ha quedado, que atiendan bien, que abran los ojos, que vean este Celso crucificado, esta notable escultura, y que se fijen hasta los más mínimos detalles, ¿no? Incluso entre ese tipo de cruz que tiene, en la cenefa que lo sostiene, que es una auténtica joya. Y sobre todo, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención... Perdón, Paco, ahí es donde podemos fijarnos cómo era la iconografía y cómo era la policromía de los crucificados de la primera mitad del siglo XVI, porque se mantiene perfectamente. Cuando se limpió, lo único que se le quitó es el barniz oxidado que tenía y salió la limpieza de sus colores originales. Y ahí en la cruz, porque todas las cruces, como dijimos la vez pasada, eran cruces cuadradas y además muy enriquecidas. Esta en concreto tiene una greca en el centro que lo recorre de arriba a abajo y de derecha a izquierda en el patíbulo y en el estipe, con meandros, unas escenas totalmente del clasicismo italiano y del clasicismo griego. O sea que todos esos meandros son muy romanas y muy griegas a la vez. Sí. Muy romana. Lo comentábamos la semana pasada. Cosas son las que queremos que a los que nos escuchen, pues que se fijen, que vean todas las tipologías que vamos perdiendo y lo que hemos perdido, y que atiendan a esta cápsula temporal, porque es verdad que como dice Pepe, la restauración que tuvo hace ya algunos años, pues digamos lo que fue que quitar todo lo que estaba oxidado de barnices, la composición pues quedó como la podemos ver ahora, de un nivel de conservación bastante notable. Y fijaros sobre todo los pies, que a mí me traen loco la manera de trabajar los metatarsos, cómo está trabajado, quizás atendiendo ya ese naturalismo no próximo, pero me parece un conjunto digno de tener en cuenta y al que, como dice Pepe, hay que ponerle 2 velas mínimo, nada más que para que sigamos admirando y viendo un poco todo este conjunto que es extraordinario. Quiero deciros, antes de que terminemos, que ayer estuve viendo el crucificado yacente que está en la Capilla de los Dolores de la Catedral. Se ha atribuido a un escultor post-siloesco, o sea, posterior a Siloé, que deja la esencia de Siloé. Pero yo diría que post-Cristo del Corpus es exactamente igual. Tiene la misma disposición en los cabellos, la misma forma de expresión en la boca y de disposición de los labios que comentamos la vez pasada. Y ahora que lo van a restaurar, pues claro, se puede observar de forma más cerca y se nota como en el perizoma tendría un labrado de estofado rico en oro, porque se trasluce. Y entonces estamos deseando de ver cuando le hagan esa prospección a ver qué es lo que aparece ahí, pero tiene que aparecer una policromía muy propia de la primera mitad del siglo XVI. Le dedicaremos un programa. Ese Cristo es de Juan de Siloé. Le dedicaremos un programa, que le dedicaremos un programa en la próxima temporada, sin duda, a Cristo yacente, porque es del máximo. Ya está limpio, ya se podrá ver con más nitidez. Exactamente. Bueno, aprovecho para despedir ya a Paco Carrillo y a todos, porque Paco se tiene que ir. Muchísimas gracias, Paco, José Manuel y José Domínguez Cubero, por acompañarnos en este último programa. Ha sido un placer y aprender y disfrutar de los maestros que tenemos con tertulios, que ha sido un auténtico lujo poder escucharnos y aprender todos juntos, porque ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Joaquín, por contar conmigo para este programa. Ha sido un placer absoluto. Pues si podemos venir la próxima temporada, que yo espero que sí. Seguro que sí. Pues estaremos todos de nuevo aquí. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel Marchal. Un abrazo, muchísimas gracias. Y don José Domínguez Cubero, muchísimas gracias por acompañarnos en estos últimos programas. Quiero decir una cosa, que el difundir la cultura es una cosa necesaria. Es un deber. La cultura es un bien. Y decía Platón que el bien es, como no se difunda, no sirve para nada. Claro. La belleza, si no se manifiesta, no sirve para nada. Igual que la verdad y la sabiduría. De forma que es una obligación el que se divulgue en los conocimientos.
Sin duda, es una obligación y un compromiso que tenemos que tener todos. A vosotros, ustedes, los emplazo, pues efectivamente, para la próxima temporada, donde continuaremos hablando de las buenas cosas, del arte, de la belleza y de todo lo vinculado con las cofradías que tenemos en la ciudad de Jaén. Muchísimas gracias y hasta la próxima temporada.